la 13ª conferencia sobre historia de la Iglesia. En nuestra última conferencia aprendimos acerca de Martín Lutero y Juan Calvino en la Reforma. Hoy comenzaremos con el resurgimiento de la Iglesia Católica Romana y los jesuitas. 8 en número romano, el renacimiento de la Iglesia Católica Romana y los jesuitas, la Compañía de Jesús. Los jesuitas iniciaron la contrarreforma de la Iglesia Católica Romana en oposición a la Reforma Protestante. Este movimiento tenía como objetivo eliminar la corrupción de la Iglesia Católica Romana, reformar las reglas y continuar su tradicional posición doctrinal. 1. El origen de los jesuitas. Francisco Jiménez. Francisco Jiménez nació en 1436 en España y murió en 1517. Estudió en Roma y siguió una estricta vida de fe como miembro de la Orden Franciscana. En 1495 llegó a ser obispo de Toledo y se convirtió en jefe de la Iglesia de España. Realizó una limpieza de la Iglesia, estableció una universidad e hizo su mejor esfuerzo para volver a la teología de Aquino. Camperchio. En 1524, Camperchio inició el movimiento reformista en el sur de Alemania. Contarini y Carafa. Estos dos centraron su movimiento de reforma en Italia. En 1555, Carafa se convirtió en el Papa Pablo IV e hizo todo lo posible para renovar la moralidad. 2. El fundador de los jesuitas. Ignacio Loyola fue el fundador de los jesuitas. Era hijo de un noble español, nació en 1491. Se educó como caballero y cultivó el liderazgo. En 1521 sufrió una lesión seria mientras luchaba en una guerra. Después de ser hospitalizado, leyó un libro sobre un santo y se consagró. Estudió en la Universidad de Alcalá y en la Universidad de Salamanca en España, donde estudió filosofía y teología. Cuando tenía 37 años, ingresó a la Universidad de París y estudió allí. Con 6 compañeros formaron una pequeña organización. Se comprometieron a proteger a los cristianos que estaban sufriendo en la región de Palestina y ser fieles a la Iglesia Católica Romana. 3. Estudiaremos a los jesuitas con más detalle. Los jesuitas eran una orden monástica formada en la Iglesia Católica Romana. Vivían una vida disciplinada, evangelizaban, luchaban contra los herejes y convertían a los paganos. La orden jesuita comenzó con Ignacio y sus 6 compañeros. El Papa aprobó la orden de los jesuitas el 27 de septiembre de 1540. Comenzaron con 60 miembros. Los jesuitas tenían un código de obediencia absoluta y los miembros recibían entrenamiento preliminar por 2 años. Como aprendices estudiaban por 5 años y por otros 5 años servían como profesores y seguían estudiando más. Luego estudiaban teología durante 4 años. Eran entrenados por un total de 16 años. Hacían los 3 votos de obediencia, pobreza y castidad. Vamos a estudiar cómo ampliaron su poder. A través de la confesión auricular, escuchaban las confesiones de la gente. Finalmente llegaron a conocerlos
finalmente llegaron a conocer los secretos políticos y los utilizaron como oportunidad para el crecimiento. También crecieron debido a la educación, dirigían universidades y desarrollaban la capacidad de dirigir la alta sociedad. También hicieron misiones extranjeras. Francisco Javier, 1506 al 1552. Un español realizó trabajo misionero en la India, Sri Lanka y Japón. Matteo Ricci, 1552 al 1610. Realizó el trabajo misionero en China, Brasil y Europa. Estos esfuerzos de los jesuitas tuvieron un impacto en el protestantismo. Alemania meridional estaba originalmente bajo el control del protestantismo, pero la Iglesia Católica Romana tomó el control de la región. También surgió un despertar interno en la Iglesia Católica Romana. España y Portugal pudieron salir a lugares extranjeros. Ellos evangelizaron África y Asia. También jugaron un papel importante en la introducción de la cultura occidental en el este. 9 en número romano. El Concilio de Trento. 1. El objetivo del Consejo de Trento. A. El Papa Pablo III convocó el concilio. Fue solicitado por el emperador germánico Carlos V. El Concilio de Trento duró 18 años, desde 1545 a 1563. Durante este periodo fueron reemplazados 5 papas. Fue el 19º Concilio Mundial. B. El tema del concilio. El emperador quería mejorar la Iglesia y llegar a una negociación con el protestantismo. Sin embargo, el Papa, con el fin de evitar la confusión con el protestantismo, argumentó que deberían establecer la doctrina. 2. Periodos del concilio. El primer periodo, 1545 al 1549. El segundo periodo, 1551 al 1552. El tercer periodo, 1562 al 1563. 3. Resoluciones. Resolvieron que la Biblia y la tradición de la Iglesia tienen la misma autoridad. Resolvieron que la oración intercesora entre los muertos y los vivos es lícita. Aceptaron la veneración de los santos y la venta de indulgencias. Sostuvieron que la traducción latina de la Biblia, la Vulgata, tiene la mayor autoridad. Dijeron que hay 7 sacramentos. Afirman que la gente es justificada por la gracia y por las buenas obras. Reconocen la transustanciación. 4. Los resultados del Concilio de Trento. Muchos líderes católicos asistieron al concilio. En el concilio, los protestantes perdieron el derecho a hablar. La doctrina de la Iglesia Católica Romana fue reconfirmada. El concilio sirvió para corregir las reglas de la Iglesia Católica Romana. Estableció el escenario para la reforma de la Iglesia Católica Romana y para el evangelismo. El Papa Pío IV declaró oficialmente los resultados del concilio en 1564. 10 en número romano. La reforma en Escandinavia. Escandinavia estaba muy lejos de Roma, y el catolicismo romano tenía una débil influencia allí. Por esta razón, la región escandinava fue la que aceptó la reforma de Martín Lutero más rápidamente. 1. La reforma en Suecia. Cuando Gustav Vasa buscaba asilo en Alemania, se encontró con Martín Lutero. Más tarde, después de convertirse en rey, siguió manteniendo contacto con Lutero. Ascendió al trono
el 6 de junio de 1523. Olaf Peterson, 1497 al 1552. Lars Peterson, 1499 al 1573. Lars Anderson, 1480 al 1552. Fueron figuras claves. Estas personas tradujeron el Nuevo Testamento a la lengua sueca. En 1527 el rey convocó la Asamblea Nacional y concedió a los luteranos la libertad de culto. 2. La reforma en Dinamarca. El rey Cristian II adoptó un gobierno que estaba a favor del luteranismo. Hans Tausen, 1494 al 1561, fue pastor del Palacio de Dinamarca. En 1530, él y sus compañeros establecieron la Confesión de Copenhague y adoptaron el gobierno eclesiástico del luteranismo. 3. En Noruega, el rey con su poder llevó a cabo la reforma. 4. En 1540, en Islandia, Gissur Einarsson se convirtió en obispo de la iglesia luterana en Skálholt. En 1554, el protestantismo tomó el control de esta isla. 11. Número romano. La reforma de los Países Bajos. Los Países Bajos de la época eran más grandes en área que los Países Bajos de hoy. Era una región amplia incluyendo los Países Bajos de hoy y Bélgica. Esta amplia tierra fue dividida en estados gobernados por príncipes hasta que el conde de Borgoña se casó y fusionó estos estados. 1. La era colonial. El conde de Borgoña murió al luchar contra Francia y la mayor parte de la tierra se convirtió en territorio francés. Posteriormente, el emperador alemán Carlos V tomó el poder y la tierra se convirtió en territorio alemán. Carlos V oprimió severamente el protestantismo, pero las ideas de Martín Lutero y de Juan Calvino se difundieron ampliamente por todos los Países Bajos. Después de eso, la tierra volvió a ser territorio español y Felipe II los persiguió. 2. La Guerra de la Independencia. Wilhelm, 1533 al 1584, se le llama el príncipe de Orange. Creció en la fe católica. Cuando tenía 11 años heredó la línea familiar de Orange y cuando el emperador Carlos V de Alemania capturó la región, Wilhelm ganó el favor del emperador. El español Felipe II persiguió al pueblo enviando al duque de Alba y mató a 18.000 personas en el Concilio Sangriento. Esto se convirtió en la causa de la Guerra de la Independencia. Alrededor de 1568, Wilhelm clamó por la libertad religiosa. Reunió a pescadores y marineros y comenzó la Guerra de la Independencia. En 1574, los católicos sitiaron la ciudad de Leiden. En este momento, Wilhelm rompió los diques, los llenó de agua de mar y logró la victoria. Declararon la independencia en 1581. Wilhelm se convirtió en presidente e inició un movimiento de reforma centrado en las universidades. En 1584, Wilhelm fue asesinado por un asesino enviado por Felipe II de España. Sin embargo, la tarea fue continuada por su amigo y por su hijo. En 1648 se firmó la Paz de Westfalia. Esto les dio total libertad de religión. 3. Los resultados de la reforma en los Países Bajos. Se estableció la Universidad de Leiden, la Universidad de
Franeker, la Universidad de Groningen y la Universidad de Utrecht. El establecimiento de estas universidades desempeñó un papel importante en la Reforma. El calvinismo era frecuente en los Países Bajos y, debido a la libertad religiosa, se convirtió en el centro del movimiento reformista. 12 en número romano. La Reforma en Francia. 1. En Francia había fuerzas que estaban en contra de la Reforma. La corona se opuso a la Reforma. El Parlamento también estaba en contra. Finalmente, la Escuela Teológica de la Sorbona se opuso a ella. 2. Los reformadores. Margaret. Margaret es la hermana de Francisco I. No era completamente protestante, pero simpatizaba con las ideas de la Reforma y trabajaba para protegerlas. En 1527 se casó con el rey del Reino de Navarra, que es una pequeña nación dentro del territorio francés. Se la llamó Reina de Navarra. También proporcionó su palacio como lugar de refugio para los reformadores. Juan Calvino. Juan Calvino no vivía en Francia, pero apoyó a Francia de muchas maneras. En 1555, en París, se fundó la primera iglesia protestante de Francia. Durante 8 años después de 1555, se fundaron 49 iglesias. La mayoría de los líderes de la iglesia fueron educados en la escuela de Calvino en Ginebra. Hasta 1567 se enviaron 120 pastores a territorio francés. 3. El incidente de los hugonotes. El comienzo del incidente de los hugonotes. Catalina, que gobernaba como regente, necesitaba aliarse con los protestantes para aumentar su poder. Los hermanos Guisa, dirigentes católicos que se oponían a Catalina en un intento de derribarla, el 1 de marzo de 1562, enviaron a sus guardias y atacaron a los hugonotes que adoraban en Bassy. El cronograma de los eventos. Al principio era simplemente una disputa religiosa en Francia, pero se convirtió en una guerra religiosa. El incidente de los hugonotes se convirtió en un acontecimiento de muy largo periodo. La Primera Guerra. La guerra duró 1 año en Normandía. El líder de los hugonotes fue un hombre llamado Condé. Fue apoyado por los reformadores de Inglaterra y Alemania. Los líderes católicos eran los hermanos Guisa y el general Montmorency y San Andrés. Los líderes de ambos bandos fueron apresados y todos murieron en batalla. Con el edicto de Amboise terminó la guerra en marzo de 1563. Echemos un vistazo a los detalles del edicto de Amboise. Se permitió que la Iglesia Católica adorara en las catedrales católicas romanas en París y otras ciudades. Los nobles hugonotes tuvieron libertad para practicar su fe y se les concedió permiso para encontrar lugares de culto en sus ciudades y palacios. La Segunda Guerra. Los hugonotes, viendo al cardenal Lorrain subir al poder en la corte, trataron de sacarlo. Esto llevó a la guerra. En noviembre de 1569, los hugonotes y los católicos, cansados de la guerra, acordaron un armisticio. La Tercera Guerra. Catalina de Médicis dijo:
Los hugonotes son los responsables de la Segunda Guerra. Haciendo esto, empezó a desterrar a los pastores hugonotes. No mucho después, las dos partes, ambas cansadas, firmaron la paz de Saint-Germain. Los resultados del incidente. Debido a la paz de Saint-Germain, a los hugonotes se les concedió la libertad de adorar fuera de París y se les dio los mismos derechos. Sin embargo, los términos de la paz les hizo renunciar a 4 de sus ciudades. 4. La masacre del día de San Bartolomé. La guerra de los hugonotes no terminó solo como una guerra civil interna de Francia, sino que se convirtió en una guerra en toda Europa entre los protestantes y los católicos. La madre de los reyes católicos, Catalina de Médicis, casó a su hija Elizabeth con el rey Felipe de España. Del lado de los protestantes, la hermana de Elizabeth, Margarita de Valois, fue dada en casamiento con Enrique de Navarra. El 24 de agosto de 1572 se celebraba el día de San Bartolomé. La gente se reunió en París para celebrar el matrimonio, pero 70.000 personas fueron masacradas allí. En las provincias fueron asesinados un número incontable de hugonotes. 5. El Edicto de Nantes. La muerte de los hugonotes provocó el Edicto de Nantes. El 3 de abril de 1598, Enrique IV anunció la relación entre el Estado y el protestantismo. El Edicto de Nantes dio a los protestantes la libertad de conciencia. Le dio a los protestantes la libertad de culto. Se les dio el derecho de ocupar cargos gubernamentales. Los protestantes recibieron los mismos derechos que los católicos romanos. Además, se les garantizaba la seguridad. 13. El número romano. La reforma en Escocia. 1. Trasfondo de la reforma. Debido al fuerte espíritu de independencia, Escocia odiaba estar bajo el gobierno de Inglaterra. Escocia tenía una relación muy estrecha con la corona de Francia. Escocia había sido influenciada por Calvino y participó de la reforma activamente. 2. El establecimiento de universidades. Antes de que se establecieran universidades en Escocia, la gente estudiaba en el extranjero en la Universidad de Oxford. Estos estudiantes fueron influenciados por los pensamientos de John Wycliffe y así poseían las ideas de la Reforma. Los estudiantes que estudiaron en Inglaterra trajeron los libros de Martín Lutero cuando volvieron a Escocia. No solo fueron influenciados por Martín Lutero, sino que también fueron influenciados por Juan Calvino. Así los reformadores fundaron universidades. En 1411 se fundó la Universidad de San Andrés. En 1451 se estableció la Universidad de Glasgow. En 1494 se fundó la Universidad de Aberdeen. 3. Los reformadores religiosos. Patrick Hamilton. Patrick Hamilton fue el pionero de la Reforma en Escocia. Inspirado por Martín Lutero, estudió en Alemania y volvió a Escocia, gritando y predicando ideas de la Reforma. Hamilton fue martirizado el 27 de febrero de 1528. George Wishart. George Wishart fue el maestro de John Knox y fue martirizado el 1 de marzo de 1546 mientras daba un sermón reformista.
John Knox, 1505 al 1572. John Knox, hijo de un gran propietario, estudió en la Universidad de San Andrés. Estaba afiliado a la Iglesia Católica Romana hasta 1530. Era discípulo de George Wishart. Knox cumplió condena en prisión, pero cuando fue liberado en 1549 se convirtió en pastor en Inglaterra. En 1554 conoció a Calvino en Ginebra, pastoreó varias iglesias e hizo todo lo posible por el movimiento reformista. John Knox tenía las mismas ideas teológicas que Calvino. Como alguien que fue rápido y organizado, Knox fue una figura clave que ayudó a completar con éxito la reforma en Escocia. Hizo de Escocia el lugar de nacimiento de la Iglesia Presbiteriana. La Iglesia Presbiteriana de hoy comenzó con la Iglesia Presbiteriana de Escocia. Esto concluye la 13ª conferencia sobre la historia de la Iglesia. Gracias.